Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tabo X y te doy la bienvenida a el capítulo número 68, ya, de esta la séptima temporada, y te doy las gracias por estar aquí una vez más reunidos en tu podcast de literatura favorito que trae las historias que tanto te gustan. Te mando como siempre un abrazo fraterno, esperando que te encuentres lo mejor posible y que de no ser así, te recuperes lo más pronto para que puedas estar lo mejor que se pueda. Bueno, pues gracias a todos por estar aquí. Ya estamos cada vez más cerca de la recta final. Hoy, ahora, al momento de edición de este video, estamos terminando el mes de enero del 2026. Ya estamos en un nuevo año y terminando este mes, nos quedan 11 meses de este nuevo año. Gracias a todos, que bueno, espero que las cosas que se estén proponiendo hacer las estén logrando. Y bueno, pues ahora vamos a platicar. Tengo preparada una nueva historia para todos ustedes, que espero que sea mucho de su agrado, así como fue agradable hacer la adaptación. Entonces, gracias a todos. Antes que nada, quiero mandar unos saludos especiales al hijo de una amiga de mi madre, que es fan de este programa. El, Quiero mandar un mensaje en particular. Gracias, porque sé que es fan también de ahí. A él, a Sandy, este, otras de sus amistades que me pidieron de favor que lo saludara. Entonces, aprovecho este momento para mandar el saludo. Y gracias a todas las personas que de verdad que me siguen, que se dan un tiempo, todas mis amistades y, y familia que se toma la molestia de escucharme un rato todos los días. Les agradezco a todos. Espero que todas estas historias pues les sirvan principalmente de entretenimiento, ¿no? Pero también para la reflexión, que es al final el objetivo. Y bueno, esta semana vamos a regresar estas historias que teníamos preparadas de mitología. Vamos ahora una vez más el pueblo helénico. Vamos a la antigua Grecia, que es lo mismo, ¿no? Helenia y Grecia es lo mismo. Simplemente es la diferencia desde el nombre. Como ustedes sabrán, el pueblo helénico fue bautizado como griego por los romanos. Entonces, cuando los romanos los empezaron a invadir, pues ellos fueron los que le pusieron que eran los griegos, aunque ellos a sí mismos no se llamaban griegos. Pero como siempre pasa en la historia, el, se queda más el nombre del pueblo invasor que del pueblo propio, ¿no? Es como, por ejemplo, en México era muy común antes decir el pueblo indígena Tarasco, porque ese era el nombre de los invasores mexicas que utilizaban para atacarlos constantemente y denostarlos cuando ellos se hacían llamar purépechas, ¿no? Nada más es por citar un ejemplo. Siempre un pueblo invasor tiende a utilizar otro nombre para referirse y a veces también, inclusive el ofendido tiende a cambiar un nombre por otro, ¿no? Es como, por ejemplo, eh, en la relación México-Estados Unidos tenemos como esta forma de llamar a los ciudadanos estadounidenses que se refiere a decirles gringo, no es una palabra como muy mexicana, que tiene un origen en la guerra México-estadounidense, con una canción de los militares estadounidenses que cantaban Green Grow, ¿no? Entonces, eh, como cantaban mucho Green Grow, pues los mexicanos lo escuchamos y fue gringo, ¿no? Y bueno, se modifica, pero al final del día eso pasa en una relación entre pueblos vecinos, siempre da ese tipo de cosas. Pero bueno, como ustedes le quieran llamar, ya sea pueblo helénico o pueblo griego, ya me estoy yendo por la tangente, eso no es lo importante. Vamos a platicar el día de hoy de una historia que a mí me llamó mucho la atención en particular, porque esta historia nos va a llevar por diferentes caminos, pero principalmente ahora vamos con el camino de la medicina. También quiero aprovechar para mandarle un enorme saludo a mis amigos que son médicos. Mi amigo Carlos, que es uno de mis mejores amigos,
y que hace tiempo que no lo veo por diferentes razones y porque una de ellas principalmente es porque actualmente está trabajando en un hospital y se está preparando para seguir, porque la carrera de la medicina también es una carrera que requiere siempre mucho estudio y que nunca terminas de aprender. Y está ahorita preparándose más, entonces le mando un enorme abrazo donde quiera que esté. Pero también tengo más amistades que también están en la medicina, como por ejemplo me acuerdo mucho también aquí de una gran amiga y que también he mencionado antes en este podcast, que es a mi amiga la doctora Brenda, que también le mando un fuerte abrazo. Ella es una excelente poetisa, escúchenla, también por ahí ella sube en sus redes sociales, también tiene un club, me parece, como de poetas en el puerto de Veracruz. Entonces, les agradezco a todos los que están en ese ramo, inclusive, y todos los demás, mi amigo René, que también ahorita que me estoy acordando, también le mando un enorme abrazo. Y bueno, a todas las demás amistades y conocidos que tengo, doctores que también me han ayudado a lo largo de la vida. Entonces, hoy vamos a platicar precisamente de algo relacionado con la medicina y con explicaciones mitológicas a aspectos médicos que quizás ellos sepan mejor que yo. Quiero pensar, ¿no? Porque a veces son cosas que te enseñan bueno, antes, ¿no? Antes era como que mucho el de cuando estaba uno en una carrera, como que ¡pum!, te bombardeaban de mucha simbología. Y digo, vaya, la simbología médica tiende a usar muchos símbolos precisamente griegos, símbolos egipcios, símbolos babilónicos, etcétera, ¿no? Y ya después, a posterior, pues muchos otros más religiosos, porque es la base en la que se sustenta todo al final del día, cómo se explica un fenómeno y todo con tal de tratar de entender de cómo preservar la vida y estar lo mejor que se pueda, ¿no? Bueno, pues esta semana vamos a platicar precisamente de una historia que nos habla de un personaje muy particular y que la verdad yo siento que no es tan conocido, al menos no por las personas que seamos ajenas al área de la medicina. Y bueno, pues he decidido elegir este personaje, que espero que les sea a todos interesante. Creo que su historia lo es. Así que, bueno, esta historia vamos a platicar precisamente de un personaje que se llama Asclepio. Y sé que el nombre no es como que el más icónico y bonito, pero se llama Asclepio, nuestro personaje de hoy. Y así sin más, he decidido titularlo. Había muchas cosas que tocar ahí, por eso no hundé más en el título. Y el capítulo de esta semana 68 ya en la que estamos, se llama Asclepio. Entonces, bueno, pues ya sin más preámbulos, dejando esta introducción, que como siempre me empiezo a extender, vamos a platicar de nuestro capítulo que tenemos preparado para el día de hoy. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, el capítulo de esta semana, Asclepio. Asclepio. Hace muchos años, en la antigua Grecia, una ciudad se levantaba como una de las poderosas de la región. Se trataba de la ciudad de Tesalia. Fue entonces que por su importancia y su número de habitantes, los dioses del Olimpo comenzaron a voltear a ver a esta ciudad llena de humanos que aún no elegían a un dios principal. El poderoso rey Flegias tenía una bella hija de nombre Coronis. Cuando ésta alcanzó la adolescencia, le llegaron muchas propuestas por la mano de su hija. Pero Flegias sabía que los pueblos, tanto al norte como al sur de Tesalia, eran una amenaza en potencia. Así que decidió pactar una alianza con el rey Elato, quien gobernaba el monte Silene, y con ello podría obtener tanto una defensa natural como los recursos suficientes para dotar a su ejército de las armas necesarias para defenderse. El rey Elato había construido un templo en honor a Hermes y accedió a la alianza por medio del matrimonio de su hijo Isquis con la bella Coronis, por lo que se comprometió a organizar una gran boda en las afueras del templo a Hermes, con lo que ahora este dios también sería el protector de los habitantes de Tesalia.
Coronis disfrutaba mucho de sentir el aire cálido mientras alimentaba a los cisnes y patos de su lago privado. Coronis se preguntaba cómo sería su futuro esposo, porque en aquella época las personas no conocían a su pareja hasta la ceremonia de la boda. Una tarde, el dios Apolo se enteró que Tesalia ahora también estaría bajo la protección de su hermano Hermes, así que decidió que él no podía permitir que su hermano menor se volviera más popular que él, por lo que desarrolló un plan. A la tarde siguiente, Apolo hizo que el calor sobre el agua aumentara. Con la ayuda de su hermana Artemisa, hicieron que la joven Coronis quedara profundamente dormida mientras alimentaba a los cisnes desde la orilla. Entonces, Apolo se convirtió en un cisne, bajó al lago y aprovechando que Coronis estaba dormida, la violó. Antes de irse, Apolo dejó a un cuervo a que vigilara que ningún humano tuviera relaciones con ella para garantizar que cuando descubrieran que estaba embarazada, eso arruinaría la alianza y al nacer su hijo, el rey no tendría más que aceptar a Apolo como el dios principal de su ciudad. Isquis era un joven que desde que se enteró que se casaría con una bella joven de Tesalia, no podía casi ni dormir, porque quería conocerla. Así que fue al templo de Hermes y le pidió que hiciera que sus pies fueran tan rápidos como sus sandalias voladoras, y su lengua tan hábil como la suya para poder enamorar a Coronis. Y sin más, salió corriendo, bajando el monte Silene, atravesando bosques y ríos hasta llegar a Tesalia. La pobre Coronis seguía yendo al lago, pero no entendía por qué se sentía extraña y comenzaba a notar cambios en su cuerpo. En esas estaba cuando notó que al otro lado del lago, un joven atractivo estaba parado al otro extremo, y aunque casi no lo podía ver bien, al notar que era un extraño sintió miedo, recorrer cada centímetro de su cuerpo. Isquis llegó ante Coronis y se disculpó por su aspecto y se presentó como el príncipe del monte Silene. Entonces ella le dijo que ella era Coronis, la hija del rey Flegias. Isquis y Coronis comenzaron a platicar, mientras eran vigilados por el cuervo de Apolo. Después de unos minutos, supieron que estaban enamorados y que sus vidas estaban destinadas el uno para el otro. Entonces Isquis le dijo a Coronis que ninguna de las joyas que él portaba podía compararse con la belleza de sus ojos, que no hay oro más brillante que el de sus cabellos, pero que no hay tesoro más importante que el tener su corazón. Después de eso, Isquis aventó lejos sus joyas y sus ropas, y el cuervo al notar el brillo del sol fue tras las joyas, pues les llamaron mucho la atención. Después de un rato volvió el cuervo a donde estaban los jóvenes, y se dio cuenta que estaban teniendo relaciones. Entonces salió volando hacia donde estaba Apolo y le dijo lo que había pasado. Apolo se enojó mucho con el ave y le dijo que por su culpa y su descuido habían pasado las cosas. Así que desde ese entonces lo condenó a que su plumaje sería totalmente negro y que los humanos lo despreciarían y le temerían. Apolo y Artemisa bajaron del monte Olimpo y fueron hasta donde estaba Isquis y Coronis. Isquis rápidamente intentó defender a su amada, pero Apolo logró matarlo rápidamente. Entonces, Coronis corrió a avisarle a su padre de lo que pasaba, pero a Coronis le atravesaron el corazón con una flecha lanzada por Artemisa. Apolo colocó un montón de troncos y decidió quemar ahí el cuerpo de Coronis, pero no sin antes sacarle del vientre al bebé que llevaba. Este bebé recibió el nombre de Asclepio. Apolo no quería cuidar a un bebé, así que le preguntó a su hermana qué podría hacer con él. Entonces, Artemisa le recomendó que se lo dejara a un centauro de nombre Quirón y que él lo cuidaría. Un centauro es una criatura mitad humano, mitad caballo. Asclepio fue criado por ese centauro, quien lo amó y lo educó en aprender a curar. Con el paso del tiempo, sus habilidades de curación fueron en aumento y comenzó a salvar muchas vidas, sobre todo en Tesalia y los alrededores, por lo que el rey lo nombró héroe de Tesalia. Al ver la oportunidad, Apolo se presentó como el padre de Asclepio y dijo que ese ser que los ayudaba a curarse era gracias a él, aunque en realidad no. Asclepio se casó con una humana de nombre Epiome, que descubrió que tenía la habilidad de calmar cualquier dolor y tuvieron hijos con habilidades especiales. Igea era la prevención, Panacea el tratamiento,
Telésforo, la convalecencia, Macaón, la cirugía, y Podalirio, la sanación. Asclepio y su familia comenzaron a ganar una enorme fama y todo ahora parecía ir bien, a pesar de que su origen no fue tan bonito como él le hubiera gustado. Pero otra diosa desde el Olimpo, sosteniendo su escudo invencible, los observaba, porque los veía como una opción de convertirlos en piezas de su ajedrez perverso para sus planes que tenía preparado en contra de sus tíos. Asclepio y su familia se habían convertido entonces en la familia de médicos más famosos de Grecia, y cientos de personas viajaban en busca de una oportunidad para curarse, y muchos otros querían aprender sus conocimientos para salvar a otras personas lejos de Grecia. Asclepio y su familia eran personas generosas y nunca cobraban por sus servicios, pero la gente agradecida les llevaba regalos o dinero, que les servía para poder vivir bien. Apolo estaba feliz, porque mientras la fama de su hijo crecía, su popularidad iba en ascenso. Eso lo volvía más importante en el Olimpo. Atenea notaba que sus hermanos mayores y tíos eran muy populares y poderosos. Así que ella también quería un poco de ese poder. Y para ello elaboró un intricado plan que haría que todos perdieran un poco de poder creando caos. Atenea visitó a Asclepio y le preguntó si había alguna enfermedad que no pudiera curarse. Asclepio pensó un momento y le dijo que toda enfermedad tiene una causa. Si tiene una causa, debe tener un tratamiento. Y si tiene un tratamiento y este es efectivo, la enfermedad puede curarse. Entonces Atenea le dijo, ¿por qué no eres capaz de evitar que la gente muera? A lo que Asclepio le respondió que la muerte no es una enfermedad, sino una consecuencia. Y que como tal, una vez que alguien moría, ya no había nada que hacer. Atenea le preguntó cómo funciona el corazón y por qué las venas tienen un color azul y algunas son de color rojo. Asclepio le explicó. Le dijo que unas eran venas y otras eran arterias. Además, aunque no sabría cómo explicarle, la sangre buena era la que iba en las arterias y la sangre mala era la que iba en las venas. Así que la gente tiene en su cuerpo la mitad de bondad y maldad, y toda brota de su corazón. Por eso la gente puede ser tanto buena como mala. Atenea obtuvo la información que necesitaba y envió a un joven llamado Perseo, que por cierto era su medio hermano, a matar a Medusa. Cuando la mató, siguiendo las instrucciones de Atenea, Perseo juntó en un frasco la sangre buena y en otro frasco la sangre mala de la Medusa. Y después de muchas aventuras, le pudo entregar estos frascos a Asclepio. Se acordarán que ya platicamos de Medusa. Ahora Asclepio tenía en sus manos la supermedicina y un superveneno, y con ambos comenzó a curar cualquier enfermedad. El número de personas que morían todos los días disminuyó mucho, y Hades, el dios del inframundo, comenzó a preocuparse porque la gente ya no tenía miedo de morir, y por ende ya no le rezaban ni le ofrecían tributos. Un día llegó ante Asclepio un semidios de nombre Teseo, hijo de Poseidón. Teseo llevaba en brazos el cuerpo maltrecho y sin vida de su hijo de nombre Hipólito. Hipólito había muerto en un accidente arrastrado por unos caballos. Así que Teseo, caminando casi como un muerto en vida, se acercó a Asclepio y le suplicó que hiciera algo por su hijo, porque en un día había perdido a su esposa y ahora también a su único hijo, y no podría soportar tanto dolor, y de no poder ayudarlo, que si no podía ayudarlo, que le diera su mejor veneno para acabar de la forma más dolorosa con su vida. Asclepio se conmovió con la historia de aquel hombre que no podía dejar de llorar y de suplicar que le ayudara a calmar su agonía de una o de otra manera. Fue entonces cuando Asclepio decidió aplicar algo que había descubierto pero que era muy arriesgado. Un día vio que una serpiente estaba herida y después de un tiempo la serpiente tragó unas hierbas y un poco de su propio veneno. Luego cambió de piel y esas heridas desaparecieron. Así que Asclepio usó un bastón, tomó las hierbas de la boca de la serpiente y las usó para ayudar a Hipólito. Desde entonces, el símbolo de la medicina es un bastón con una serpiente enrollada. Poco a poco todos sus huesos se regeneraron y sus heridas se desvanecieron, hasta que de pronto abrió los ojos y volvió a la vida. Hipólito pudo volver del inframundo, y este regreso era la amenaza más grave en contra del poder de Hades. Así que Hades en persona fue a visitar a Zeus, al Olimpo,
y le dijo que si no ponía un alto al hijo de Apolo, entonces no habría otra salida más que la guerra. Zeus no quería una guerra contra su hermano, al que sabía que se le podían unir otros dioses, incluido su hermano Poseidón. Así que hizo lo más práctico que se le ocurrió. ¿Y qué fue? ¿Fue a hablar con Asclepio para que no estaba bien revivir a la gente? Claro que no. Lo mató aventándole un rayo. Zeus aventó un rayo a la casa de Asclepio y murió quemado por la electricidad. Apolo, furioso porque ahora la gente ya no lo iba a adorar como antes, se fue a buscar a los cíclopes que fabricaban los rayos de Zeus y los mató en venganza. Zeus ahora sabía que ya no tendría manera de producir más rayos, así que se sentía inseguro. Pero entonces Atenea le dijo que si le daba un puesto más importante en el Olimpo, ella lo protegería siempre con su escudo invencible, tal y como Atenea había planeado desde el principio. A las lágrimas de la familia de Asclepio se sumaron las de miles de personas, y mientras decidieron terminar de quemar sus restos, recordando con cariño todos los buenos momentos que habían compartido juntos y la gente que había podido ayudar. Se unieron tantas muestras de cariño y afecto que los corazones de tantos humanos llenos de ese sentimiento genuino hicieron que el polvo de la ceniza que se elevaba de la hoguera salieran pequeñas brasas, de las cuales se elevaron hasta el cielo, y de pronto, en la noche, surgió un nuevo grupo de estrellas y se convirtió en una constelación que hoy conocemos como la constelación de Serpens. En ella vemos a Asclepio con un bastón con una serpiente enrollada, porque Asclepio no murió, solo se cambió de piel, y ahora, en forma de estrellas, puede enviar un poco de brillo a todos los que intentan salvar vidas en el mundo, y a sus familias que tienen que vivir el largo y difícil proceso de tener que es a un ser amado en un hospital o tener a alguna persona que sufre alguna enfermedad. Fin. Bueno, esta es la historia de, de Asclepio. Y bueno, del origen del bastón de medicina, que bueno, yo digo, mis amistades o personas que sean de la medicina, estoy seguro que pues probablemente ya sepan la historia, pero para todos los demás, pues tal vez no. Entonces, de cualquier manera, espero que les haya gustado, espero que haya sido de su gusto y de su agrado. A mí me encantó bastante. Hay muchas otras historias que se reúnen aquí y eso me gusta. Esa historia de Asclepio es muy importante porque junta muchas otras. Nos trae una parte, ¿se acuerdan cuando platicamos también la historia de Medusa? Y ya platicamos ahí un poquito de Perseo, pero vaya, o sea, si nos quisiéramos enfocar solo en mitología griega, eh, da para demasiado, ¿no? Cualquier mitología, las mitologías son muy extensas, obviamente que la griega conocemos más porque es más popular aquí en el mundo occidental, pero, pero vaya, o sea, digo, la mitología griega, que podría ser muy vasta, obviamente no se va a comparar con mitologías, con historias muchísimo más grandes, como por ejemplo la mitología china, ¿no? Que es muchísimas veces más grande, ¿no? Entonces, pero bueno, espero que les haya gustado, espero que esta historia sea muy interesante y de su agrado. Una de las cosas que más me gustaron de la historia, además de que explica a manera en ese momento todavía no podían entender cómo funcionaba la sangre, por ejemplo, pero ya entendían que algo tenía que ver, no sabían que iba oxígeno en la sangre, ¿no? Pero en ese momento ya lo estaban tratando como de descifrar. Pero me gustó la explicación que dice de que todos tenemos en nuestro ser sangre tanto buena como mala, ¿no? En el sentido de explicar que todos podemos ser tanto buenos como malos y que todo proviene del corazón. Y eso es muy cierto porque cuando llegamos a querer a las personas es precisamente ese acto de cariño, y también pasa con el enojo. Porque tenemos esta enorme capacidad de querer, pero también tenemos esta enorme capacidad de odiar y de querer destruir el mundo, ¿no? Entonces, me agrada eso y es lo que me pone mucho a reflexionar, ¿no? También esta parte que dice que cuando Asclepio muere, y ahora es la constelación de Serpens,
para poder con su brillo iluminar las mentes de las mujeres y hombres que se dedican a la medicina y que están intentando ayudar a otros. Y otros que aunque no sean médicos, pues también lo intentan y que curan, ya sea padres, amigos, siempre personas que están ayudando a alguien o a alguien que ayuda a un desconocido. Y también para tratar de dar esta paciencia y reconfortar los corazones de las personas que tienen algún familiar que está en un hospital o las que tienen a un familiar que está muy enfermo, ¿no? Entonces, creo que es un bonito mensaje, creo que es algo muy noble y muy interesante. Entonces, pues bueno, espero que esta historia les haya gustado. Si esta historia te gustó, no olvides en compartirla. Ya sabes que puedes compartirla, es completamente gratuita. La tenemos aquí disponible en todas las redes sociales. Y bueno, pues ya no me explayaré más. Espero que te haya gustado. Nos faltan 2 capítulos para terminar la 7ª temporada. Gracias a todos, de verdad. Vamos a trabajar también ya con lo que es el cierre de temporada, porque tenemos que preparar la historia. Estoy pensando ahí, ya tengo la idea de lo que voy a preparar para el cierre de temporada. Tengo ahí una historia que estoy trabajando. Entonces, gracias a todos, de verdad, les agradezco. Y bueno, pues recuerda que esto fue Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Yo soy Tavo X y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Hasta la próxima!